En punto de las 10 de la mañana del 19 de septiembre, 12.139 altavoces de la Ciudad de México emitirán la alerta sísmica como parte del Macro Simulacro 2019, en la que participarán más de 7 millones de personas en la capital del país, pero que también se desarrollará en las 31 entidades federativas restantes. El sonido que se va a emitir será el mismo que se reproduce cuando se trata de un evento real, y también lo harán las estaciones de radio y televisión que cuentan con este servicio de alertamiento, y las alarmas además colocadas tanto en los edificios públicos como en las escuelas de la ciudad. En total se prevé la evacuación de más de 12.000 inmuebles, entre los que destacan edificios públicos, mercados, unidades habitacionales, los pilares, embajadas, CETRAMS, el sistema de salud, la central de abasto, la red de universidades, entre otros inmuebles. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que en conmemoración a los sismos del 85, pero sobre todo de 2017, se han realizado modificaciones al reglamento de construcciones para que los inmuebles cuenten con mayor regularidad, principalmente las escuelas, y evitar tragedias como la del colegio Enrique Rebsamen. Las diferentes publicaciones que se han estado haciendo de modificación al reglamento de construcciones y de los lineamientos para revisión de escuelas privadas. Las escuelas públicas las iniciamos a partir de esta administración, inclusive muchas de ellas ya se están interviniendo para la seguridad estructural. La titular del DIF local, Estela Damián, señaló que a la fecha 51 familiares de víctimas del sismo de 2017 reciben un apoyo de 4,000 pesos al mes. Este recurso será otorgado durante toda la administración. El objetivo es apoyar a las 228 familias que perdieron a un integrante por el sismo de 2017. En la cámara, Javier Cordero, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.